Aquí comienza Testigos de Fe, Voces de Esperanza por Radio No. Hoy contamos con la presencia del padre Jorge Torres, ordenado sacerdote el 16 de diciembre de 1988, párroco de Nuestra Señora del Buen Aire de Berazategui. Bienvenido, Jorge. Gracias y también gracias por la invitación, poder estar aquí y sobre todo compartiendo contigo y con la audiencia el don de la fe, ¿no? Contanos un poquito de tu caminar en la diócesis. Bueno, yo tengo que aclarar que soy provinciano, nacido en Cruz Ucuatía Corrientes, y como muchos provincianos, en el año 66 llegué a Buenos Aires, traído por mis tíos, por toda la familia. Nos instalamos en la zona de San Francisco Solano. Y a partir de los 18 años comencé a incursionar en la parroquia San Jorge del Cruce Solano, con la presencia del padre Marcos Mauri, un yugoslavo que también marcó mi vida, ¿no? y mi vocación. A los 18 años tomé mi primera comunión, si bien fui formado por mis abuelos desde la niñez, pero estábamos en el campo, a 25 kilómetros de la ciudad, imposible llegarme hasta allí para comenzar un tiempo de preparación. Pero bueno, después de una visita que hice con mi tío a la Basílica de Itatí Corrientes, sentí la necesidad, o como que la Virgen me llamaba a esto, ¿no? A recibir a su hijo en la Eucaristía. Por eso, en fines del 75, recibí la primera comunión, allí en dicha parroquia, San Jorge, ¿no? Así comienza mi caminar en la diócesis. Por esos años teníamos la feliz noticia de que se declaraba el nombramiento de la diócesis de Quilmes en el primer pastor, o nuestro primer pastor, que ha sido el padre obispo Jorge Nova. Estuve en su ordenación episcopal el 19 de septiembre del 76. Allí fue muy calurosa y entusiasta la bienvenida. Para mí vibraba mi corazón, porque bueno, era la primera ordenación, fíjate, que asistía a un obispo. Después también asistí, por supuesto, a otras ordenaciones episcopales, pero para mi vida íntima, personal, era la primera vez que veía la ordenación de un obispo. Claro, sí, aparte Sí. jovencito. Sí, ¿no? Jovencito, y yo para mí era todo nuevo, porque yo también estaba incursionando, Claro. recién metiéndome en el seno de la comunidad, en los grupos de jóvenes, en la pastoral juvenil, así que para mí era todo novedad. Todo lo que yo veía dentro del seno de la iglesia era para mí novedad y era fantástico, entusiasmante. Sí, lo vivía con una gran profundidad, ¿no? Y bueno, como te dije recién, Norma, tuve el privilegio de estar en esa ordenación. Y poco después también de la ordenación, yo no sé si era porque su nombre era Jorge, y nosotros estábamos en la parroquia San Jorge, que nuestro párroco, el padre Marco, lo invitó antes de fin de año, de ese año 76, al padre obispo allí en la parroquia San Jorge, al cual asistió. No solamente que celebró la misa, sino que le dimos la bienvenida con un almuerzo comunitario allí, ¿no? Allí empezamos a estrechar lazo de amistad con él, ¿no? Si bien yo justamente un año después, recibía por la imposición de manos de él el sacramento de la confirmación. Sí, así que allí es mi caminar, comienza desde esta perspectiva. Además, también estaba involucrado, como te dije, en los grupos juveniles. Allí hice la primera experiencia
en el movimiento de Jornada de Vida Cristiana, Ajá. traída también este movimiento por sacerdotes Verbita, que era del cual era la congregación nuestro obispo Jorge, Adolfo Rull y Adán Rekoski. Allí estuve en los años también 76, así que el año 76 para mí me marcó en mi vida espiritual y también eclesial. Ajá. Porque tenemos que recordar que ese tiempo era tiempo de la dictadura. Sí. Entonces, el único lugar en donde se podía expresar la gente, y especialmente los jóvenes, era en el seno de la iglesia. Por eso se debe recordar, uno, que había multitudes, gran masa juvenil en las distintas parroquias, Ujú. porque era el ámbito específico en donde podíamos insertarnos y trabajar pastoralmente, también socialmente, dentro de las posibilidades que se nos daba, pero sobre todo espiritualmente, ¿no? No con una espiritualidad volada, sino con una espiritualidad bajada a la tierra, ¿no? En el compromiso con los demás. Así que allí, no sé, creo que providencialmente Dios sembró en mí la semilla de su palabra y de la formación. Me gustaba mucho, porque dentro de este movimiento de Jornada de Vida Cristiana teníamos etapas, momentos de formación y de formación muy fuerte en el orden de las escrituras, en el orden también de lo social, ¿no? Así que para mí fue un tiempo de gracia muy especial que fue madurando también en la respuesta a un llamado vocacional. Respuesta que, bueno, lo di hacia fines de los 70, especialmente en el Congreso Mariano Nacional que nos llevó nuestro obispo Jorge Nova, Sí. celebrado en Mendoza. Y en ese acontecimiento marcó también mi vida, ¿no? Mi vida, ya que, bueno, vengo de un lugar netamente mariano, como es Corriente, como es Itatí, y allí yo creo que fue el acontecimiento fundamental que marca también mi sí a Dios en una entrega total, el Congreso Mariano Nacional, que no solamente me marcó a mí, sino a tantos jóvenes, incluso con aquellos que de vocaciones tardías. Vocaciones tardías significa, porque generalmente uno dice, bueno, a los 18, 20, 22 años, 24, que era el caso mío, uno entra al seminario, ¿no? Como una respuesta, ¿no? Pero ahí había ya madurito en edad 28, 30, 35, 38, 40 años, que le dio un impulso, un paso fundamental para decidir acerca de su vocación. No solamente decidir, sino plasmarlo, ¿no? Ujú. Y Llevar de hecho fue adelante. así. Y de hecho yo me he formado con jóvenes de diferentes diócesis del país, en el seminario, ¿no? Digo, Ujú, sí. y con estas edades que acabo de mencionar, ¿no? Estuve 4 años enviado por el obispo y acompañado por el obispo. Él mismo me llevó en su coche, Ah, junto con otros que íbamos, otros seminaristas de acá de la diócesis, porque se reabría el seminario de Azul, mira. donde estaba Monseñor Don Manuel Marengo, que era el que llevaba adelante la pastoral vocacional a nivel nacional, ¿no? Y se reabría el seminario mirando, en especial atención a las vocaciones tardías que te acabo de mencionar. Ajá. Entonces éramos unos cuantos allí, jóvenes y jóvenes entrada en edad. Fueron jóvenes grandes. Sí, sí, sí. Y allí hice todo lo que es la filosofía. Vuelto a Quilmes, en el año 85 comenzamos con la teología y comenzamos con el Centro de Formación Filosófica y Teológica de Quilmes. Es decir, soy como que uno de los que primero entró en esa etapa, ¿no? Que fue una propuesta de aquí, por supuesto, ¿no? De la diócesis. Todo esto tengo que expresar que anteriormente hemos vivido desde nuestra parroquia el primer sínodo, ¿no? Convocado Ujú. por Mauro, sínodo de la palabra, en el cual fue un trabajo intenso en las comunidades, ¿no?
Eh, pero como te aclaro, Norma, he vuelto aquí, ingresé es como una forma de decir, porque yo ya estaba del año 81 en el seminario, pero vuelto a Quilmes, comencé con la teología, ¿no? Ujú. Y nuestra formación se basó en tantos ejemplos de vida que, bueno, hoy ya no está más, sino seguramente está junto al Padre Celestial, ¿no? Aquellos que nos formaron en la fe, y tal como expresaste en la presentación, el 16 de diciembre del 88 nos ordenamos em, sacerdotes, ¿no? Y fue la camada más amplia de la diócesis de Quilmes, éramos 9, Mm. entre los cuales estaba Marcelo Colombo, Ernio Carnielo, este, el padre Sergio Maidana, Osvaldo Baloni, Alfredo Caleton, entre tanto, ¿no? Lucio Carvalho y también el padre José Calcano Ocubi, ¿no? Que le llamamos, Ah, ¿no? sí, Entre sí. otros. Ah, mira vos. Si tuvieras que resaltar algún rasgo típico de la diócesis, ¿cuál sería y por qué? Una característica de esta diócesis que vos decís, esto es lo que a mí personalmente me... Sí, 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 sí. Em, Siguiendo con el camino dado, ¿no? Te expresaría que los años 90 hasta el 2000, un rasgo muy fuerte fue la pastoral de juventud, en el cual estuve. Algo que me ha marcado es año 89, el Congreso de Laicos, Ujú. aquí que se hizo, que nuestro padre obispo quiso responder al documento Christi Fidelis Laici del Papa Juan Pablo II. Entonces convocó a un gran congreso de laicos, más o menos 1000 personas, allí en las Hermanas Franciscanas. En dicho gimnasio estuvimos. De allí, de la conclusión, una de las conclusiones más fuertes de ese congreso del 89 fue convocar a los jóvenes a un Ujú. congreso, a un acontecimiento juvenil, y que se llevó al año siguiente, en octubre del 90, con aproximadamente más de 1000 jóvenes, respondiendo también a la propuesta, ¿no? De nuestro obispo. Fue el primer congreso diocesano de juventud. Luego de ese acontecimiento, fuimos al encuentro de responsables de jóvenes en Ajá. Paraná 90, famoso es Paraná 90, encuentro de responsables, en donde hubo 5000 jóvenes Ajá. de todas las diócesis del país. En ese tiempo estaba el padre Joaquín Carregal, porque se había creado la Vicaría de la Juventud. Después tuvimos el deceso, el fallecimiento de él, y bueno, me encargué de llevarlo adelante con otros sacerdotes. Me encargó el padre obispo Jorge, Ajá. y lo llevamos con otros sacerdotes adelante hasta el año 2000. Eso fue algo significativo que marcó en mi caminar pastoral, junto con un equipo, por supuesto, no porque solo uno no hace nada. Esto tengo que aclarar, que junto con un equipo de laicos bien formados en la fe y doctrinalmente, y también sintonizando con la realidad del momento que vivíamos, ¿no? Sí, em, las comunidades se volvieron comunidades de fiestas porque había muchísimos jóvenes en el interior de las comunidades. Ujú. Eh, la diócesis ha hecho un énfasis en este tema, porque hay que recordar también, y ahí te contesto las preguntas que me estás diciendo, que la diócesis, al ser fundada en el 76, pero en el 77 hubo un gran acontecimiento eclesial en América que se llama Puebla de Los Ángeles, año 78-79, convocado por el Papa Juan Pablo II. Allí, en la gran participación de laicos, además de sacerdotes, obispos, cardenales, hubo como dos conclusiones muy fuertes. Uno es la opción preferencial por los pobres, Sí. que ha hecho énfasis nuestro obispo de su primera llegada a la diócesis.
y tenemos que recabar que la gran masa de pobres en América Latina son los jóvenes. Por ende, como un anexo o una prioridad era precisamente la pastoral de juventud en nuestros barrios, en nuestros colegios, en las parroquias. Así que, y que hasta hoy se manifiesta en eso que se ha sostenido en el tiempo, esa opción preferencial por los pobres. Porque bueno, Dios a través de su Hijo Jesús, por medio de su Espíritu de amor, Espíritu de santidad, Espíritu Santo, tiene esa especial dilección, ¿no? Por los pobres. El mismo Jesús se expresa, ¿no? He venido para evangelizar a los pobres y a proclamar un tiempo de gracia, un año del Señor, ¿no? Cuando se presenta. Así que es muy rico en eso, y el Padre Obispo ha acompañado mucho a estas dos vertientes que nace de Puebla, es decir, la opción preferencial por los pobres y por los jóvenes, ¿no? Eso ha sido una clave fundamental. Y la otra, desde esa perspectiva, ¿no? Es la misión. Ujú. Porque conocer a Jesús es el mejor regalo que cualquier persona puede recibir, y habiéndola recibido, es lo mejor que nos ha pasado en la vida, y eso es lo que damos a conocer. Por eso nuestro obispo Jorge ha hecho énfasis, y hasta hoy mismo, ¿no? Hasta hoy mismo se reconoce en las parroquias, casi en todas las parroquias, esta vertiente misionera. Y bueno, también de los años 92 está este proyecto de la Carpa de la Virgen Misionera, que recorre nuestros barrios, especialmente las zonas más pobres, empezando por el padre Gino Gardenal, siguiendo con el padre Pompeo, hoy Luisito Pereira. Pero también había otra carpa de la Virgen sostenida por la comunidad de la fraternidad, ¿no? Entonces esto ha imbuido mucho el corazón misionero en la diócesis, y hablando de la diócesis va a significar en las parroquias, en los agentes pastorales. Bueno, ese es un enclave fundamental porque somos bautizados y enviados. Uno es consagrado a Dios a través del sacramento del bautismo. Hoy justamente voy a bautizar a una familia descendiente de judíos. Todo ya entrado en años, pero quieren ser bautizados en la Iglesia Católica. Pero bueno, esto que decía, ¿no? Bautizados y enviados, ¿no? Enviados a evangelizar, ¿no? Por eso la misión está desde la vertiente del corazón del primer sacramento, que es el bautismo, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, para mí es lo que uno ve, observa, ¿no? Como buen paisano de campo que uno es. Entonces, estas dos vertientes, la opción por los pobres y la La misión. misión. Muy bien. Bueno, vos más o menos lo dijiste, pero un momento, un evento de nuestra diócesis que fue muy significativo para vos. Creo que algo lo dijiste, pero si querés recordarlo brevemente. Sí, quizás porque en aquellos tiempos uno era joven, entonces el que marcó mucho la Escuela Pastoral Juvenil. Y además tengo que expresar que de los años, sí, de la presencia de Nova, se nos ha, él mismo, ha querido marcar significativamente y acompañar a los jóvenes. Por eso en los años 77 creo que tuvo la primer noche velada del Espíritu Santo Ujú. a través de él. Y entonces él quiso formar un equipo de jóvenes a nivel diocesano, en el cual estuve presente en el año 77 o 78, con otros jóvenes de otras parroquias, y allí uno de los que estaba era precisamente el padre Gino Cardenal, Ajá. que se puso al frente o el obispo lo puso al frente, ¿no? Junto con otro sacerdote redentorista que es de apellido Sánchez, y diversos delegados de Pastoral de Juventud,
que venían de los tres partidos, ¿no? Florencio Varela, Berazategui y Quilmes. Me recuerdo alguno de ellos, Juana y Adanza, uno de Acción Católica, que estuvimos en ese primer encuentro de legados juveniles. Entonces, con ellos las noches de la fiesta del Espíritu Santo era velada de oración convocada por nuestro obispo. Yo creo que en el 79, en el Colegio Santa Lucía de Varela, hubo más de 1000 jóvenes allí, porque estábamos convocados todos los jóvenes de la diócesis junto a nuestro padre obispo, ¿no? Ajá. Bueno, eso recuerdo, ¿no? Y así fue uno moldeando el espíritu juvenil de trabajar en el mundo de los jóvenes. Pero bueno, esto que te estaba expresando anteriormente, del año 89, el Congreso de Juventud del 90, en la diócesis, marca significativamente mi vida, ¿no? En el tema de pastoral de juventud. También estaba conversando antes de la entrevista y expresando, ¿no?, que en los años 98 se realizó el encuentro continental de jóvenes en Chile, en diversas ciudades de Chile, al cual se convocó alrededor de medio millón de jóvenes. Lo convocó el Papa Juan Pablo II. Y de nuestra diócesis, con la misa y bendición de envío de nuestro obispo Jorge, hemos ido de acá de la diócesis 360 jóvenes, que para la diócesis y para la Argentina representaba mucho, ¿no? Sí. De la Argentina fueron 15.000 jóvenes. Mucho, sí. Por último, ¿qué mensaje dejarías para nuestra diócesis, para el pueblo de Dios que camina aquí en la diócesis de Quilmes? Bueno, hoy por hoy, como te estaba explicando anteriormente, a mí me parece, como buen observador de la realidad, poder hacer memoria agradecida, ¿no? En primer lugar, porque para nosotros creo que fue un privilegio, un regalo de Dios, tener a un obispo como el que tuvimos, Jorge Novat, que gracias a Dios los obispos que vinieron, tanto Gerardo Parre como Luis Stockler, ahora Carlos José Ticera, Eduardo, han mamado este espíritu, ¿no? A través del pueblo santo de Dios, ¿no? Porque está muy impregnado en el pueblo santo de Dios esta dimensión de trabajo pastoral que ha hecho nuestro obispo Jorge en su momento. Y hacer memoria agradecida de estos 50 años, porque es un regalo de Dios, ¿no? Nuestro caminar en esta diócesis. Y creo que tenemos que seguir viendo la realidad, ¿no? La realidad que se nos presenta, ¿no? Haciendo un fuerte énfasis en nuestras parroquias acerca de la adopción por el mundo de los pobres, acompañando, estando, animando, confortando, consolando, estar allí. También, hoy otros son los tiempos, ¿no? Desde aquella fundación de la diócesis, acompañar dentro de nuestras posibilidades y siempre formando, ¿no? Porque es esencial formarnos, formando para acompañar como hoy te expresaba, ¿no? Junto a la vertiente de los pobres están los jóvenes, que es la inmensa mayoría que pueblan nuestro país, para quedarme solamente en nuestro país, en nuestra diócesis. ¿Cómo acompañar a los jóvenes en sus situaciones, ¿no? Hoy hay muchas situaciones de alcoholismo, de drogadicción, también de tratas y de otras tantas cosas que es un dolor para nosotros como pastores, ver, contemplar, observar, pero ¿qué podemos hacer por estas realidades, no?
y también una masa juvenil empobrecida y con pocas fuentes o casi nada de trabajo, ¿no? Es otra de las realidades que golpea duramente. Entonces, ¿cómo acompañar, ¿no? Cómo afrontar estas situaciones, cómo consolar, ¿no? Consolar. Esto, ¿no? Y por otro lado, que nunca dejemos de lado esta beta fuerte de la diócesis que es la misión, ¿no? Porque habiéndonos encontrado con Él, es decir, con Jesús, el Dios hecho hombre, se nos impulsa a anunciar el gran amor que Dios nos tiene, ¿no? Y en obras concretas, ¿no? Este amor que Dios nos tiene, uno lo experimenta en el paso a paso, en el día a día, pero también poder anunciarlo con la palabra, pero sobre todo con el testimonio de vida, ¿no? Ánimo y adelante, ¿no? Y también con nuestra oración puesta en Dios, en la Virgen, tal como nos indica nuestros pastores, ¿no? Muy bien, muchas gracias Jorge Torres por participar en este ciclo. No, gracias a ustedes por invitar y que lo vivamos con alegría, con fiesta, estos 50 años de nuestra amada diócesis de Quilmes. Operación técnica Juan Valgrán. Idea y producción Sebastián Arrió. Entrevistas Nicolás Mirabet. Locución Claudio Ortega. Grabado en los estudios de Radio Nova. Directora ejecutiva Norma Díaz. Diócesis de Quilmes, provincia de Buenos Aires.